Los conflictos bélicos actuales nos han dado la oportunidad de ver un avance tecnológico impresionante que hace solo unas cuantas décadas sonaría como algo de una novela de ciencia ficción, más que nada de la saga Terminator, con soldados aterrorizados disparando todo lo que tienen mientras son invadidos por el miedo de ser destripado vivo en caso de fallar. Ojalá este avance tecnológico del que hablamos hubiera sido para algo que no sea aniquilarnos entre nosotros. La guerra ruso-ucraniana, Israel-Palestina e incluso la guerra contra grupos criminales narcoterroristas en México nos ha dado imágenes de cómo se han popularizado el uso de drones comerciales, literalmente juguetes que tú mismo podrías comprar en páginas en línea, para ser utilizados como armas, con explosivos de metralla antiinfantería como granadas de fragmentación, de alto explosivo antivehículos, ojivas especiales antiblindaje o incluso con dispositivos incendiarios o explosivos improvisados, ya sea liberando estos objetos sobre el enemigo y detonando luego de algunos segundos o al impacto, o literalmente utilizando el dron como un dispositivo kamikaze, impactándolo contra el objetivo para activar el proyectil destruyendo el dron en el proceso, algo completamente aceptable si tomamos en cuenta que estos drones cuestan entre 3 a 15 dólares, aunque también hay drones más especializados para la rama militar como los drones Vampire, usados para reconocimiento a gran altura con cámaras de alta calidad, o los drones Perun para rescate de tropas heridas y envío de suministros capaces de levantar hasta 200 kilogramos de peso, aunque también por ahí hemos visto cosas muy locas, como drones con armas automáticas, lanzagranadas propulsados o drones incendiarios que no vierten gasolina sino termita al rojo vivo a más de 2000 grados centígrados. Pero ¿cómo luchas contra un enemigo volador, pequeño, que se mueve a alta velocidad, que ni siquiera está tripulado y que en caso de alcanzarte con sus proyectiles quedarías destripado en el piso, agonizando por minutos hasta que sucumbas a tus heridas? Junto con el desarrollo de este nuevo armamento, también se han creado nuevas medidas antidrones para proteger a las tropas en tierra, vehículos o directamente atacar estos dispositivos, y el día de hoy veremos cuáles son los sistemas para derribar drones más utilizados en las guerras actuales. Los inhibidores de radiofrecuencia son de los sistemas más comunes para la defensa contra drones. Estos considerablemente grandes dispositivos requieren de una fuente de energía eléctrica constante para funcionar y usualmente se instalan en edificios, aunque en un contexto bélico también podemos verlos instalados en vehículos importantes como blindados pesados o de transporte de suministros y tropas, alimentándose esta vez de la batería del vehículo cuando está encendido. Estos inhibidores lo que hacen es incomunicar el dispositivo con su operador, creando una barrera de radiofrecuencia que la señal principal no es capaz de atravesar, lo que va a causar interferencias, o sea que los controladores del dron no responderán, lo que por falta de control o porque este se quede fijado en el último movimiento que realizó antes de ser interrumpido, causa que se estrellen, o bien que al tener dificultades para utilizarlo emprendan la retirada. A pesar de que suena como algo genial, los precios de los inhibidores portátiles pesados son muy elevados, rondando entre los $1000 a los $3000 con modelos como los que ves en pantalla, capaces de cubrir un diámetro de entre 20 a 45 metros dependiendo del modelo, aunque sus capacidades se han puesto en duda durante el conflicto bélico en Ucrania, donde varios vehículos, incluso infantería, han sido alcanzados por drones FPV con cargas explosivas aún utilizando estos dispositivos. Esto por la velocidad que lleva el mismo vehículo no tripulado, y aunque su señal sea interrumpida, sus hélices siguen girando, ya que esto no lo apaga, solo lo incomunica, y al llevar inercia con su movimiento, consigue avanzar varios metros más hasta caer al suelo, dando la oportunidad de alcanzar objetivos a pesar de quedar incomunicado. Por otro lado tenemos los inhibidores de GPS, especializados para combatir drones autónomos, o sea aquellos que son capaces de conducirse manualmente, pero que pueden realizar tareas de manera independiente sin intervención humana. Y aunque en sí estos no son drones de ataque, quise agregarlo antes de que llegue tu primito a decirme que no los agregué. En este caso el objetivo de los inhibidores GPS son drones como el Bayraktar TB2, el Switchblade 600 o incluso los Aerorovitka R18, que sí son utilizados como drones de ataque soltando explosivos, aunque quiero recalcar que las tareas autónomas designadas a estos dispositivos voladores son únicamente de vigilancia, rastreo de movimiento
movimiento, seguimiento de objetivos y patrullaje aéreo, ya que solo se le pueden dar ciertas órdenes, como mantener cierta altitud, sobrevolar un área a X distancia de un punto de referencia o centrar su cámara en detectar movimiento en el terreno llano. Bueno, para eliminar esta clase de espías voladores, los inhibidores de GPS, a diferencia de los inhibidores de señal, no buscan crear una interferencia entre el dron y el operador, ya que no tienen operador, desplazándose utilizando sistemas de geolocalización, y para interferir con esto, se crean señales falsas e incoherentes para indicarle al dron que está en una posición equivocada, lo que hará que cambie de rumbo una y otra vez sin sentido, todo en repetidas ocasiones en menos de un segundo de manera constante, lo que eventualmente por falta de maniobrabilidad en su vuelo, lo desplomará a tierra, lo enviará a otro lugar donde perderá su conexión y volará hasta caer al suelo, y en algunos casos puede ser engañado para volar a muy baja altura y muy baja velocidad, simulando un aterrizaje improvisado, permitiendo la captura de un dron enemigo. Pero pasemos a algo más rudimentario: armamento cinético, o sea, armas de fuego. Muchas personas creen que esta clase de dispositivos son fáciles de derribar con una piedra, un tirachinas o incluso solo arrojándole tierra, pero creo que se les olvidó el pequeño detalle de que llevan cargas explosivas consigo, cargas que dependiendo de su tipo puede ser letal para infantería a una 20 o 50 metros, causando desagradables heridas que casi siempre suelen ser mortales, por lo que no puedes darte el lujo de arrojarle rocas como un simio a esta clase de dispositivos, que aunque lo derribes, si cae muy cerca de ti, terminarás con varias perforaciones en el cuerpo, los intestinos de fuera y probablemente todas tus extremidades rotas. Es por eso que la infantería y más que nada grupos especializados denominados como cazadrones han adecuado su armamento para derribar esta clase de objetivos de la manera más óptima posible. Estos soldados se ocultan en edificios con cierta altura y gracias a dispositivos portátiles de rastreo de señal que literalmente se venden incluso en el mercado civil como dispositivos de rastreo de drones, midiendo la intensidad de las ondas de radio que estos pequeños juguetes emiten, y ya con un buen oído y un ojo entrenado, los soldados detectan al objetivo para luego derribarlo. Pero ¿qué armas serían ideales para destruir un objeto volador capaz de moverse rápidamente? Así es, una escopeta. Así como se utiliza escopetas para cacería de aves en vuelo, esta clase de armamento es perfecta para derribar drones. Recordemos que las escopetas tienen un rango efectivo que puede llegar hasta los 50 metros o incluso 100 dependiendo de la munición utilizada, pero esto es para neutralizar un ser vivo. Pero para causar un daño considerable en un dron como para derribarlo, este daño podría ser mucho más individual. Con que un solo perdigón logre impactar al objetivo podría causar suficiente daño para poder tirarlo al suelo, y no tiene que ser con la fuerza necesaria para ser letal para un humano o un pato, aumentando su alcance útil un par de decenas de metros más, volviendo las armas perfectas para disparar a un dron aunque esté en movimiento, ya que entre más lejos se encuentre dentro del rango útil, la dispersión de los perdigones será mayor y aumentará la posibilidad de derribarlo, aunque también se han utilizado una variedad de armamentos para cumplir este objetivo, destacando fusiles antimateriales calibre 50 BMG o 12.7 por 108 milímetros para derribar drones de reconocimiento a gran altura, y diversas armas automáticas para derribar drones de impacto o de liberación de explosivos. Realmente, si un objeto como este viene hacia ti a gran velocidad y moviéndose de manera errática, vas a disparar lo que tengas a la mano para poder salvar tu vida, lo que ha llevado militares a derribar drones con fusiles de asalto o incluso ametralladoras ligeras. Aunque aquí quiero hacer un paréntesis, y es el por qué no todos los soldados llevan una escopeta secundaria para utilizarla contra drones, o mínimo una escopeta recortada en la cintura. Esto es porque un soldado en la vida real no lleva dos armas principales, una pistola, además un lanzagranadas y un lanzamisiles como en los videojuegos. Un soldado lleva usualmente solo su arma principal y a veces una pistola, ya que llevar dos armas largas en dos portafusiles diferentes es un dolor de huevos, tanto por el peso que implicaría llevar otra arma y las municiones correspondientes, pero más que nada por la maniobrabilidad, ya que vas a tener dos objetos pesados colgando de tu cuerpo de los diferentes portafusiles y solo vas a tener manos para poder sostener uno de ellos, lo que te va a volver torpe incluso para caminar y va a dificultar tu movimiento, volviéndote un blanco sumamente fácil. No es cómodo ir a un escenario de guerra con dos objetos pesados colgando y tambaleando de tu cuerpo, y es que en la vida real cuando tú recoges tu arma no se pega a tu espalda con un imán,
dron. Vas a llevarla colgando ya sea en la parte frontal a la altura del estómago, o bien puedes arrojarla hacia atrás a manera de mochila, pero para volver a sacarla, y si ya tienes otra arma larga en tus manos, deberás recorrer los portafusiles uno tras otro sin que estos se enreden para poder reaccionar, y tomando en cuenta que tienes menos de 2 segundos para salvar tu vida, pues como que no. Mientras que las escopetas recortadas, entre más corto sea el cañón de una escopeta, menos efectiva es en todo aspecto posible, perdiendo muchísima de su potencia y alcance, por lo que los perdigones ni siquiera llegarían lejos, y hasta donde lleguen, llegarían sin mucha fuerza. Es por eso que no se usan esta clase de armas recortadas en ningún tipo de contexto, más allá que como un accesorio para abrir puertas a quemarropa. Aunque si queremos algo más futurista, tenemos los fusiles antidrones, armas que asemejan en forma a fusiles de asalto convencionales, pero con sistemas de interferencia dirigida, como los primeros que vimos en este video, capaces de interferir la señal de los operadores con su dron incluso a 2 kilómetros de distancia, lo que deja al dron inoperativo mientras se dispare el arma de manera constante, lo que permitiría derribarlo con armas convencionales o incluso bajarlo a tierra para ser capturado. Un ejemplo de esto podría ser la pistola DZ-06, que puede crear interferencias a 1,5 kilómetros de distancia y solo pesa 4.7 kilogramos, o la Drone Gun Tactical de Drone Shield, que puede incapacitar estos dispositivos a 2 kilómetros pero con un peso de 7 kilogramos, aunque con la enorme desventaja de que requieren ser cargados con una corriente eléctrica recurrentemente, y cargar un generador de gasolina de 30 kilogramos en el lomo y otros 20 o 40 litros de gasolina aparte no es algo muy viable, con su batería al ser disparado de manera continua rondando entre los 35 y 55 minutos, y aunque bajar un dron quizás solo te cueste 30 o 40 segundos, luego de que la batería se te acabe estarás en problemas en caso de no contar con una corriente eléctrica estable para cargarlo, además del problema que es llevar armamento secundario adicional que mermará tu maniobrabilidad, como ya dijimos. Aunque para evitar el problema de encargar a la infantería la cacería de drones, existen las armas de energía dirigida, aquellas que utilizan láseres y sistemas de microondas para neutralizar estos dispositivos voladores, y aquí nos separaremos en dos. Muy buenas tardes. Los sistemas láser como el Heulz de Estados Unidos, el Rheinmetall High Energy Laser o el Iron Beam son dispositivos montables en vehículos, pero que también se pueden colocar en posiciones fijas. Como podemos ver, esos aparatos son sumamente grandes y pesados, pero sumamente útiles y eficientes. Esta clase de armamento crea un haz de luz concentrado súper potente que puede causar daños en ciertos componentes del dron, como en las hélices, motores, cableado, partes plásticas delgadas y fundir su óptica o sensores, dejándolo ciego, sordo y estúpido, lo que eventualmente lo hará caer. Lo interesante es que disparar estas armas láser es muy barato, súper preciso, no causa daño colateral y solo necesitan una fuente de energía estable, siendo muchas veces utilizado con las baterías de los vehículos pesados o generadores a gasolina, pero también pueden ser blancos fáciles para armamento menos moderno, como disparos antimaterial o artillería, mientras que los sistemas de microondas como el sistema Thor de Estados Unidos, el sistema Leónidas del mismo país o el Renets-E ruso crean un pulso de radiación electromagnética de alta potencia que interfiere o incluso destruye circuitos electrónicos sobrecargándolos de golpe, o sea, lo que conocemos como PEM, aunque con la desventaja de poder causar daño colateral e irreversible en cualquier dispositivo electrónico que se encuentre en el área de disparo, y que requiere muchísima energía para ser activado, no solo un generador a gasolina y ya, sino sistemas especializados para poder utilizarlo. Es por eso que estas armas no existen de manera portátil como en ciertos medios de entretenimiento, pero tampoco podemos ignorar su capacidad de derribar enjambres de drones completos con un solo disparo. Pero si lo que buscamos es algo más rudimentario y que mucha gente sugiere, tenemos los sistemas de intercepción cinética, donde podemos incluir sistemas de redes como el Skywall 100 del Reino Unido o el Drone Hunter F700 de Estados Unidos. Este armamento permite disparar una red comprimida que se despliega a pocos metros del objetivo para mayor distancia efectiva, pero no superando los 50 metros, teniendo un uso promedio de 20 metros de distancia. Y recordemos que si estos dispositivos caen al suelo a menos de 50 o 20 metros, aún pueden ser mortales. Pero la otra opción y más utilizada son los sistemas de drones con redes. Los drones FPV
solo tienen la capacidad de mirar al frente suyo, mientras que los drones de reconocimiento solamente pueden mirar hacia abajo. Es por eso que ninguno de estos dispositivos está diseñado para mirar hacia arriba, por lo que mediante detectores como los que utilizan los escuadrones cazadores de drones, se lanzan dispositivos voladores que se posicionan sobre otros drones enemigos para luego liberar una red a pocos metros de ellos, derribándolos inmediatamente sin arriesgar a las tropas en tierra, que deben disparar con dispositivos mucho más caros y exponiéndose arriesgando sus vidas. Aunque me gustaría incluir un nuevo sistema ruso, diseñado para lanzar un proyectil autónomo volador, o sea, un dron, pero que genera un pulso electromagnético que interferirá con cualquier otro vehículo volador que se cruce por su camino, derribándolo inmediatamente por la interferencia, maximizando los 20 metros de disparar una red sin preocuparte de tener un dispositivo explosivo cerca de ti para poder utilizarlo. Y por último tenemos los sistemas de defensa integrada, como el C-RAM de Estados Unidos, que puede disparar proyectiles de 30 milímetros con una cadencia de 4500 rondas por minuto, o el Pantsir S-1 ruso, con sistemas de misiles guiados y radares de rastreo de blancos. Aunque estos sistemas son más antiaéreos o para derribar drones autónomos de reconocimiento mucho más grandes, también se pueden utilizar para derribar drones FPV o de reconocimiento estático, aunque también conlleva un gasto enorme de munición, ya sea por la cantidad de balas o por el uso de un misil, pero hay que ser consciente que en caso de no derribarlo, este pequeño dron puede ser más que suficiente para destruir por completo vehículos pesados, aviones y eliminar varias unidades de infantería de un solo golpe, por lo que queda a criterio de los operadores gastar sus recursos para destruir estos vehículos, aunque no es sorpresa para nadie que cuando uno de estos dispositivos está cerca de ti, uno hará hasta lo imposible para derribarlo y poder salir con vida, así te cueste todo lo que tienes a la mano para derribarlo. Si quieres que hable de tu arma o tema bélico favorito, no olvides dejarlo en la caja de comentarios, pero también puede que ya haya hablado de él. Si entras a mi canal, puede que lo encuentres. En pantalla estarás viendo mis redes sociales junto con mi canal de gameplays Sierra Play, mi canal de podcast El Basurero y mi enlace a la plataforma morada. Los enlaces a todas ellas estarán en la descripción del video. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para hacer este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón de más que ahora se encuentra en el botón de la suscripción y sé parte de la tropa.